La cuestión es la siguiente: el hecho de que las escuelas privadas de educación básica hagan uso del llamado derecho de admisión para negar la reinscripción vulnera los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y a la no discriminación. ¿Y qué factores permiten medir la probabilidad de que en las relaciones entre particulares se vulneren derechos fundamentales y en particular la prohibición de discriminación? Vamos a ver el caso. En San Luis Potosí, 2 hermanos estudiaban en la misma escuela privada de educación básica, el mayor en 4º año de primaria y el menor en 2º año de preescolar. Ambos tenían calificaciones aprobatorias, presentaban buena conducta y estaban al corriente en el pago de sus colegiaturas. Durante el periodo escolar, la institución entregó a la mayoría de los alumnos la información sobre reinscripción al siguiente ciclo escolar y la ficha de inscripción, lo que no pasó en el caso de estos 2 hermanos. Ante ello, los padres asombrados solicitaron por escrito esa información o que la escuela justificara por qué les impedían a sus hijos la reinscripción. Las autoridades escolares tuvieron una reunión con los padres, pero estos no recibieron una explicación concreta de por qué no se les permitía la inscripción a sus hijos, comprometiéndose la institución a responder el escrito de los padres. Sin embargo, al final de la conversación parece que sí dieron una razón, pues les mencionaron que habían sido ellas las que habían ordenado que no les fuera entregada la ficha de inscripción de los niños y que era mejor para ellos buscar otra escuela que se ajustara a las características de su familia, porque la profesión de los padres, abogados, las inquietaba. Cabe mencionar que este intercambio, esta conversación, no fue registrada en el acta de la reunión. 15 días después, la escuela responde por escrito la solicitud de los padres, manifestando que se reservaba el derecho de reinscripción. El clásico "me reservo el derecho de admisión". Ante esta situación, los padres solicitaron entonces la intervención de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, argumentando que sus hijos habían sido discriminados, que se vulneraba su derecho a la educación, expresando también su intención de que sus hijos continuaran sus estudios en la institución. Sin embargo, las autoridades educativas no respondieron la solicitud de los padres, por lo que decidieron promover un amparo indirecto, señalando como autoridades responsables, en primer lugar, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por no haber respondido o tomar medidas contra la discriminación hacia sus hijos, y también contra la directora y la propietaria de la primaria, porque al negarles la inscripción, vulneraron su derecho a la igualdad y no discriminación. Ante esto, el juez de distrito resolvió separar el juicio de amparo en 2. En cuanto al amparo contra los actos de la directora y de la propietaria de la primaria, que va a ser el relevante para este video, para esta cuestión, decidió sobreseer el asunto por considerar que las demandadas no eran autoridad para el juicio de amparo, señalando que la relación de las partes había surgido de un contrato de prestación de servicios educativos con la escuela privada. Contra este sobreseimiento, los padres interpusieron un recurso de revisión. El tribunal colegiado entonces revoca el sobreseimiento, considerando que la escuela afectó el derecho a la educación de los niños y que por lo tanto sí era autoridad responsable para el juicio de amparo. Mientras tanto, los padres tuvieron que inscribir a su hijo mayor en otra escuela, en tanto se resolvía el asunto. En cumplimiento de la sentencia del tribunal colegiado, el juez de distrito dictó otro fallo, pero de nuevo sobreseyó el juicio, indicando que ya se había cumplido la negativa de reinscribir al niño al siguiente grado escolar y por lo tanto no había modo de reparar.
porque el ciclo escolar había seguido y el niño estudiaba en otra escuela, y que no se podía obligar a la escuela a responder por la omisión de contestarles a los padres sobre la inscripción de su hijo menor, ni a respetar el derecho a la educación del niño, porque el ciclo escolar terminó. Frente a esta resolución, de nuevo los padres presentan un recurso de revisión, argumentando que era posible que repararan el daño a los derechos de sus hijos porque a pesar de que el ciclo escolar terminó, podían inscribirse en el siguiente a los grados correspondientes. Y que si habían inscrito al hijo mayor a otra escuela, era porque los padres tienen la obligación de darle educación básica. Finalmente, solicitaron a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción para que estudiara y resolviera el caso. Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hizo las preguntas que veíamos al inicio del video. Si la cláusula del derecho de admisión establecida por las escuelas privadas de educación básica y usada por estas para negar la reinscripción, vulneraban los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y a la no discriminación. ¿Y qué factores permiten medir la probabilidad de que en las relaciones entre particulares se vulneren derechos fundamentales, en particular la prohibición de discriminación? Y la Suprema Corte de Justicia hace el análisis y señala que el principio de igualdad y no discriminación lógicamente tiene plena eficacia en las relaciones que se establecen entre instituciones educativas particulares, los educandos y las familias. El intérprete tiene que analizar qué tipo de relación se está dando entre particulares y ponerla en contexto. Y ante el caso concreto, la Suprema Corte de Justicia considera 3 factores que resultan útiles a la hora de medir la incidencia de los derechos fundamentales y en particular la prohibición de no discriminación en el tráfico jurídico privado, cuando se ve enfrentado con el principio de autonomía de la voluntad. Debe de examinar esto de forma previa al juicio de ponderación y razonabilidad. Primer factor o criterio. ¿Se trata de una relación asimétrica? Y ustedes empiecen a razonarlo también. Una relación asimétrica es aquella en la que una de las partes ostenta una posición de clara superioridad frente a la otra. Porque entre mayor desigualdad haya entre los sujetos, mayor será el margen de autonomía privada cuyo sacrificio es admisible. Dicho de otro modo, cuanto menor sea la libertad de la parte débil de la relación, mayor es la necesidad de protección. Ubiquen pues si hay una relación asimétrica entre la escuela o las autoridades educativas y los estudiantes, los educandos. Segundo factor, la repercusión social de la discriminación. Cuando esto sucede, la decisión discriminatoria deja de ser un asunto estrictamente privado para convertirse en un asunto de relevancia pública. Y el tercer factor es la posible afectación de la dignidad de la persona discriminada. Teniendo estos 3 factores, entonces la Suprema Corte señala que no es válido en ningún caso que los planteles educativos particulares del tipo básico adopten posturas normativas, publicitarias, contractuales o de facto en las que se reserven de forma abierta y arbitraria el derecho de admisión de los educandos o familias que soliciten su incorporación a una comunidad educativa determinada. Esto por la repercusión social que tiene una reserva de admisión en la esfera de la enseñanza, pues impacta el derecho a la educación, que está protegido por el artículo 3 de la Constitución, y tratándose de la educación básica, el derecho al interés superior de la niñez, que está protegido por el artículo 4 constitucional. Mencionando además la Suprema Corte que esto es grave porque suele ser una práctica extendida en algunas escuelas particulares el reservarse el derecho de admisión de los educandos, seleccionarlos de forma indebida
o darlos de baja cuando presentan una queja o inconformidad ante el propio plantel o ante autoridades educativas o no educativas. Y esa situación deja en estado de indefensión a los menores y a sus familias, dado que se ven en la inmediata necesidad de buscar otra escuela sin posibilidad de esperar que las respectivas autoridades resuelvan las denuncias presentadas, como pasó en este caso de los niños. Incidiendo esto en las oportunidades de acceso, tránsito, permanencia o avance académico, afectándose así el núcleo esencial del derecho a la educación en su vertiente de accesibilidad. Concluyendo la Suprema Corte que entonces la negativa de un particular a prestar un servicio determinado, en este caso un servicio educativo, impacta un núcleo del derecho fundamental a la educación, el relativo a la accesibilidad, en tanto que se impidió con ello y sin justificación que los dos menores continuaran su educación básica en el colegio del que ya formaban parte, siendo que tenían a su favor un derecho de acceso y permanencia sin que existiera norma alguna de carácter oficial o interna que justificara la exclusión de la cual fueron sujetos. Ante ello, sí se considera que la cláusula del derecho de admisión establecida por las escuelas privadas de educación básica y con la cual niegan la reinscripción, vulnera los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y a la no discriminación. Y los factores que permiten medir la probabilidad de que en las relaciones entre particulares se vulneren derechos fundamentales, en particular la prohibición de discriminación, fueron los ya estudiados. Una relación asimétrica, la repercusión social de la discriminación de que sea objeto y la posible afectación de la dignidad de la persona discriminada. Por lo tanto, la Suprema Corte otorgó el amparo a la familia, decidió que la escuela violentó los derechos de los niños a la educación, a la igualdad y a la no discriminación, y le ordenó a la directora de la institución dejar sin efecto el escrito de reserva del derecho de admisión y permitir a los niños reincorporarse de inmediato o a partir del siguiente ciclo escolar a la escuela de la que fueron excluidos.